Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. La invención de Internet ha revolucionado la vida de muchas personas, incluida la mía. Parecía que todos los que conocía estaban ansiosos por conseguir una computadora. Después de años de vacilación, mi familia finalmente abrazó la era de la informática y adquirió una. Al principio, era una novedad en nuestra familia. Mi esposa, Deb, estaba feliz de usarla para el correo electrónico y los juegos, y nuestros hijos, Kyle y Kale, para entretenimiento y tareas escolares. En cuanto a mí, a menudo la usaba para buscar información en Internet y ver una variedad de videos. Mis noches tardías en el trabajo, que usualmente terminaban después de la medianoche debido a mi horario de segundo turno en la fábrica, a menudo me obligaban a pasar más tiempo en la computadora de lo que había planeado originalmente. A diferencia de muchos hombres, no me interesaba ir a bares porque estaba casado. En su lugar, siempre prefería ir directamente a casa. Allí, cuando todos ya estaban dormidos, me sentaba frente a la computadora. Pero después de un tiempo, esta rutina se volvió monótona. No desarrollé una adicción como muchos otros. En cambio, comencé a visitar sitios de historia con frecuencia y a leer historias sobre una variedad de temas. A menudo me preguntaba cuán reales eran estas historias, si estaban basadas en la verdad o eran solo fantasías. Uno de los géneros que particularmente me intrigaba era el de las historias sobre esposas infieles. La idea de estas mujeres traicionando a sus maridos capturaba mi atención. Es difícil de creer, pero ciertos pensamientos comenzaron a invadir mi mente. Empecé a observar de cerca las acciones de mi esposa, especialmente durante nuestras citas. A menudo expresaba mis preocupaciones sobre su forma de bailar demasiado cerca de otros hombres o ser demasiado amistosa. Nuestras discusiones sobre este tema se volvieron comunes. A pesar de que sabía que era una mujer atractiva, siempre confié plenamente en ella. Pero ahora, no podía deshacerme de la sensación de duda, forzándome a hurgar en el cesto de la ropa y revisar nuestros correos electrónicos. Era absurdo cómo estas historias afectaban mis pensamientos. Como resultado, comencé a alejarme de leer tales historias, pero las dudas persistentes no me abandonaban. Recordaba leer sobre hombres que atrapaban a sus esposas con otros hombres, y la imagen de mí mismo observándolos juntos me perseguía. Dudaba que tal escenario pudiera excitar a algunos hombres. Después de reflexionar sobre mis propios sentimientos de celos, llegué a la conclusión de que definitivamente no era el caso para mí. Cuando compartí estos pensamientos perturbadores con Deb, ella se quedó atónita y preguntó por qué tenía esas ideas en absoluto. Me aseguró que solo me necesitaba a mí y a nadie más. Deb y yo nos conocimos por primera vez en la boda de su hermana cuando estábamos en nuestros 20 años. Nuestra amistad floreció después de que bailamos juntos esa noche. Ella me informó que era maestra de escuela y yo le dije que trabajaba en una fábrica. Empezamos a salir y nos casamos un año después. Nuestro primer hijo, Kyle, nació al año siguiente, y 2 años después nació nuestra hija, Kale. La hermana de Deb, Sandy, a quien conocía desde la escuela secundaria, tenía la reputación de ser una chica promiscua. Aunque nunca nos habíamos conocido, era consciente de sus tendencias salvajes. Ahora que lo pienso, me di cuenta de que es injusto llamarla con un término despectivo, dado mi propio pasado salvaje. Sandy tenía muchos compañeros íntimos, incluidos muchos chicos de nuestro equipo de fútbol. Incluso participé en encuentros de tríos con ella después del partido, donde ella participaba voluntariamente varias veces junto con su amiga, Ann. Sandy era conocida como una amante de las emociones y de satisfacer casi cualquier deseo. Conocí a su esposo, Bob, en el trabajo. Él trabajaba como supervisor en el turno de día, pero luego se trasladó a otro lugar. Bob compartía la naturaleza salvaje de Sandy, lo que se hizo evidente cuando me invitó a su boda. A pesar de nuestra relación profesional, nunca traté a Bob con gran respeto debido a su reputación. Mis sentimientos hacia él empeoraron aún más cuando sospeché que había hecho avances hacia Deb después de nuestra boda. Deb trató de asegurarse de que solo estaba siendo cortés como nuestro cuñado, pero no lo creí.
Le advertí que si él intentaba hacer algo, me lo dijera y yo me encargaría de ello. Ella desestimó mis preocupaciones declarando que ella era mía y solo mía. Hicimos un acuerdo de que nunca hablaríamos sobre nuestras relaciones pasadas porque ambos nos sentíamos avergonzados. No quería encontrarme accidentalmente con alguien con quien ella había tenido una relación íntima, y ciertamente no quería admitir que había estado involucrado con su hermana. Cuando Kyle tenía 8 años y Cale 6, Deb y yo logramos llevarnos bien a pesar de las peleas periódicas que todas las parejas tienen. Debido a nuestros horarios de trabajo descoordinados, rara vez nos veíamos. Yo estaba solo durante el día, y por la noche, ella se quedaba con los niños. No era una situación ideal para el matrimonio, pero esa era nuestra realidad. Un día, cuando iba al trabajo, Deb me pidió que fuera a casa de su hermana Swai para arreglar un fregadero que goteaba en la cocina. Ella utilizó en broma la palabra fontanería, lo que me hizo reír. Rápidamente aclaró, diciendo, el problema de fontanería está en el fregadero, no con mi hermana. Le aseguré a Deb que pasaría por allí de camino al trabajo para resolver el problema. Antes de llegar a la casa, me dio un beso de despedida y se fue a la escuela con los niños. Mientras conducía, los pensamientos sobre Sandy no me abandonaban. Por lo que Bob decía, sospechaba que probablemente eran partidarios del intercambio de parejas. Sandy y Bob decidieron no tener hijos porque ella pensaba que dañaría su figura. Aunque Sandy tenía una buena figura, no era mejor que Deb, quien tenía 2 hijos. Sandy coqueteaba conmigo a menudo, pero yo intentaba tomarlo con ligereza y humor. Aunque no era poco atractiva, definitivamente no valía la pena arriesgar mi matrimonio. Aún recuerdo cuando predijo que algo iba a pasar entre nosotros. Sandy trabajaba como cajera a medio tiempo en un supermercado cercano, y tenía el día libre cuando llegué a arreglar la fontanería. Cuando llegué, me recibió con un albornoz seductor y me ofreció una taza de café. Luego me mostró el fregadero que necesitaba arreglo. Después de sacar todo de debajo del fregadero para desconectar el sifón, descubrí que solo estaba obstruido. Probablemente su esposo podría haberlo arreglado, pero parecía que no lo intentaba. Tumbado boca arriba y metiendo la cabeza bajo el gabinete, volví a colocar el sifón en su lugar. El problema había sido causado por un exceso de cáscaras de huevo y restos de patata que se habían metido en el desagüe y lo habían obstruido. Cuando empecé a volver a montarlo todo, ella se levantó y se apoyó en mí. ¿Qué estás haciendo, Sandy?, pregunté. ¿Qué pasa?, respondió. Quiero hacer algo agradable contigo. Detente, Sandy, exclamé, intentando concentrarme en terminar lo que había comenzado. Dándome un momento, logré ensamblar correctamente las tuberías. Cuando me levanté, Sandy preguntó, ¿vas a acostarte conmigo ahora? No, Sandy, respondí firmemente. No puedo hacer eso. Deb es tu hermana, y la quiero. No la traicionaré, especialmente con su propia hermana. ¿Recuerdas cómo era en la escuela? ¿Te crees demasiado buena para mí ahora? Sandy, por favor, supliqué. Amo a Deb. Ella no sabe de nuestro pasado. Hasta que se lo digas, eres una mujer hermosa, pero mi corazón pertenece a Deb. La expresión de Sandy se volvió ominosa. Eres un tonto, dijo con desdén. O duermes conmigo, o se lo digo yo misma a Deb. Me creerá. Después de todo, soy su hermana. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué nos estás haciendo daño? Deb te ama, y estás dispuesta a arruinarlo todo. Me sentí horrorizado mientras Sandy seguía burlándose de mí. Mi pequeña mojigata se cree una santa. Veamos cómo reacciona cuando le cuente toda la verdad. Sandy, por favor, no hagas esto, supliqué, sintiendo el peso de la situación sobre mí. Me niego a tener relaciones íntimas contigo y planeo contarle a Deb sobre nuestro pasado en la escuela. Creo que ella lo entenderá. Tomé mis herramientas y le informé que había terminado de arreglar su fregadero. Rápidamente, me subí a mi camioneta y me fui al trabajo, con la cabeza llena de pensamientos.
Sandy fabricaría una historia y engañaría a Deb. Cuando llegué al trabajo, intenté llamar a Deb, pero no estaba. Le dejé un mensaje de voz expresando mi amor por ella y mencionando que tenía algo importante que discutir sobre su hermana. Una vez en el trabajo, me concentré en las tareas que tenía por delante. Me resultaba difícil concentrarme con todos estos pensamientos. Lo que comenzó como un día ordinario rápidamente se convirtió en caos. Intenté llamar a casa alrededor de las 6, pero no obtuve respuesta. Contacté a la mamá de Deb para averiguar su paradero, pero descubrí que se había ido con Sandy y Bob, dejando a los niños a su cuidado. Al principio, me pidieron que cuidara de ellos por unas horas, pero al final, acepté dejarlos pasar la noche. A pesar de las emociones hirvientes, encontré consuelo en el hecho de que los niños estaban con su abuela. Durante la noche, luché con el peso del secreto que sabía que debía compartir con Deb. Era una verdad que existía incluso antes de nuestra relación, y estaba seguro de que eventualmente me entendería. Mi jornada laboral llegó a su fin y me fui a casa. Al acercarme a la casa, noté el coche de Sandy en el camino de entrada, una señal de que era hora de enfrentar la realidad. Preparándome, fui hacia la puerta pero la encontré cerrada. Cuando saqué la llave de la cerradura, me sorprendió lo que encontré dentro. Mi esposa, Bob y Sandy estaban en la sala de estar. Sandy estaba sentada en el sofá, de la mano con Deb. Bob se estaba ajustando apresuradamente los pantalones y mi esposa yacía despatarrada en el sofá. Cuando entré en la habitación, el ambiente se tensó. Sandy sonrió y Bob esbozó una leve sonrisa. Debbie parecía tanto asustada como intoxicada. Era una dura realidad que ahora tenía que enfrentar. A diferencia de los personajes de las historias que he leído, no sentí ningún deseo en ese momento. Me horrorizaba ver a mi esposa en esa posición. La ira que me invadió me hizo abalanzarme sobre Bob y darle un golpe poderoso, derribándolo al suelo. En medio del caos, escuché gritos detrás de mí, sin saber si provenían de Deb o de Sandy. Continué golpeando a Bob numerosas veces hasta que sentí un golpe repentino en la parte posterior de la cabeza. El siguiente momento, desperté en una cama de hospital, y frente a mí estaba un hombre uniformado que se presentó como el oficial Jan Andrews. La confusión nublaba mis pensamientos cuando pregunté dónde estaba y cómo estaba mi esposa. El oficial Andrews explicó que sufrí una conmoción cerebral al golpearme la cabeza con un jarrón de vidrio durante una discusión en mi propia casa. La policía fue llamada y, aunque inicialmente iban a acusarme de agresión, finalmente retiraron los cargos. Escapé por poco de una posible sentencia de 18 meses de prisión. Intentando reconstruir los eventos que llevaron a mi hospitalización, pregunté cómo fui atacado. El oficial Andrews me aseguró que los detalles se aclararían. Los testigos informaron que cuando llegué a casa, me metí en una acalorada discusión con mi cuñado. En un intento de intervenir y calmar la situación, la esposa de mi cuñado me golpeó en la cabeza con un jarrón, con la intención de poner fin a la pelea. Se recomienda que exprese gratitud por su decisión de no presentar cargos en su contra. Cabe destacar que su esposa estaba presente cuando llegó. Según los informes, estaba indispuesta y vomitando cuando llegó la policía. Su cuñada explicó su malestar por el consumo excesivo de alcohol, lo que supuestamente provocó su enojo hacia ella. Posteriormente, cuando se acercó a ella, su cuñado intervino, resultando en una pelea física entre ustedes. Solo estaba tratando de defenderse. Cuando hablamos con su esposa, ella dijo que no recordaba nada excepto que usted le estaba gritando. Si se retiraron los cargos, ¿por qué está aquí?, pregunté. Mi jefe me llamó cuando aún no estabas en casa y me dijo que esperara a que dieras tu testimonio. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó? No tengo nada que decir. No iba a anunciarle al mundo entero que encontré a mi esposa en la cama con otro hombre. Solo quédate aquí en silencio. Está bien. Que sea como tú quieras, dijo el oficial. El médico dijo que tendrás que quedarte aquí hasta mañana. Te aconsejo que pienses en tus acciones y agradezcas que no te hayan acusado.
Tienes mucha suerte, señor Harper. El oficial se fue, dejándome solo con un dolor de cabeza punzante. ¿Qué debería hacer ahora? No podía soportar quedarme con mi esposa infiel, pero tenía que entender la razón de su infidelidad. Llamé a mi hermana, Amy, para que me recogiera a la mañana siguiente ya que no tenía forma de volver a casa, y no quería que Debbie viniera a recogerme. Mientras esperaba a Amy, sonó el teléfono. Deb estaba en la línea. ¿Quieres que te recoja? Necesitamos hablar ya que estamos a mano. ¿Qué quieres decir?, pregunté, confundido. Tú te acostaste con Bob, y ahora estamos a mano. Amy ya me está siguiendo. Solo necesito recoger algunas cosas antes de irme, expliqué. ¿Irte? ¿Qué quieres decir? Estaba atónito. Solo estaba tratando de vengarme de lo que hiciste. No quiero hablar de eso por teléfono. Amy y yo vendremos a recoger mis cosas y discutiremos todo en persona, respondió Deb. Colgué el teléfono y esperé pacientemente a que llegara Amy. Cuando apareció unos minutos después, nos dirigimos a mi casa. Le pedí a Amy que se quedara en el coche porque no quería que estuviera en medio de las cosas, sabiendo cuánto le gusta Deb. Después de golpear la puerta, Deb respondió y me informó que su madre todavía tenía a los niños. Llorando, Deb me contó cómo Sandy compartió los detalles de cómo la obligué a tener intimidad. Sus palabras me dejaron sin habla, y ella comenzó a llorar suavemente. Yo no hice nada malo. Por eso dejé un mensaje. Fui a casa de Swaí para arreglar su fontanería. Ella comenzó a coquetear conmigo, pero rechacé sus avances. A pesar de mi rechazo, me amenazó con mentir y decir que tuvimos una aventura. No puedo creer que esté mintiendo. ¿Por qué me engañaría mi propia hermana? Ella está celosa de nuestra relación y quería divorciarnos. Parece que ha tenido éxito ya que dejó que Bob se aprovechara de ti. Parece que ambos intentaban involucrarte en su estilo de vida. Desafortunadamente, han logrado su objetivo. Te acostaste con Bob y nuestro matrimonio se rompió. Pero esa no es toda la verdad. Lo hice para vengarme de ti por acostarte con mi hermana. Sandy incluso conocía detalles íntimos sobre ti, como el lunar en tu cadera. El acto de tu hermana es simplemente vergonzoso. Ella lo sabía porque tuve una aventura con ella en la escuela secundaria, como tantos otros. Nunca te lo conté porque tenía sentimientos por ti y no quería arruinar nuestro vínculo. Después de que insistieras en que nunca discutiéramos nuestra relación pasada, lo acepté y seguí con mi vida. Pero ahora no sé qué creer. Sandy es mi hermana y yo soy tu esposo. En lugar de contactarme directamente, dejaste que Bob resolviera la situación. ¿Realmente pensabas que acusarme de algo así resolvería algo? Parece que realmente querías que Bob interviniera. Pero la declaración de Swaí de que no le importa lo que dijo su hermana dice mucho. No es solo Bob, sino tu falta de respeto y confianza en mí. Si realmente hice algo tan repugnante, ¿por qué Sandy no fue a las autoridades? Ella afirmó que no quería causar un escándalo familiar, pero fue a la policía anoche sin ningún problema. La falta de cargo sugiere que este incidente no sucedió. Puedes creerle a cualquiera, pero me niego a quedarme en un matrimonio donde me etiquetan como una mala persona. Es obvio que querías a Bob y utilizaste una acusación falsa contra mí como excusa. Por lo tanto, nuestro matrimonio ha terminado. Lo siento, pero eso no es cierto. Eres muy querido para mí. Creo que deberías tomarte el tiempo para realmente entender lo que es el amor. No implica la intimidad con otros hombres. Empacaré algunas de mis cosas y volveré la próxima semana por el resto. Mientras estés fuera, planeo reunirme con un abogado el lunes para comenzar el proceso de divorcio. Lee, por favor espera. Todo tenía que salir mal. Sandy dijo que te perdonó, y tú debiste haberme perdonado. Solo quería vengarme de ti. No se trataba de una relación con Bob o tu hermana. Tomé una maleta y empaqué algunos objetos personales antes de irme.
¿Qué debería decirles a los niños? Diles lo que creas necesario. No quiero verte más. Le pediré al abogado que organice las fechas y Amy recogerá a los niños para que pueda verlos. No quiero hablar contigo más. Salí por la puerta y Amy me llevó a un motel barato hasta que encontrara un nuevo lugar. Durante el viaje, le conté a Amy, mi hermana y mejor amiga, sobre toda la situación. Ella me creyó y se ofreció a ayudarme a cuidar de Deb y los niños. Fueron unas semanas difíciles cuando trabajé horas extra para cubrir los costos adicionales. Al final, encontré una casa de huéspedes barata que podía alquilar por una semana. Comí principalmente en un bar o en una cafetería en la esquina. Me reuní con un abogado y, sin pruebas, exigí el divorcio. El abogado mencionó que Debbie no quería esto, pero estaba dispuesta a aceptar cualquier cosa que ofreciera. Al final, todo se dividió equitativamente. Después de alquilar la casa, comencé a pagarla y nuestros ahorros se dividieron equitativamente. A cambio de la mitad del valor de nuestra propiedad, tuve que pagar una pensión alimenticia, lo cual no me molestaba porque adoro a mis hijos y los extraño mucho. A pesar de que extrañaba a Debbie, acepté que nuestra relación había terminado. Intenté asistir a todos los eventos escolares de nuestros hijos sin interrumpir mi trabajo. Asistí a ambos cumpleaños, evitando a la familia de Debbie tanto como fuera posible, y mantuve conversaciones educadas con ella. Siempre que Debbie intentaba sacar el tema de nuestra relación, siempre encontraba una manera de escapar de la conversación. A pesar de esto, intenté ver a mis hijos regularmente, pasando tiempo con ellos los fines de semana y, a veces, durante la semana cuando el trabajo lo permitía. Antes de nuestro divorcio, Deb me llamaba casi todos los días, discutiendo sobre los niños y las tareas del hogar, y la escuchaba. Pero cada vez que sacaba el tema de nuestra relación, abruptamente cortaba la conversación. Una noche, fui a casa de mi hermana para cenar y jugar con los niños. Durante nuestra conversación, Amy me informó que Sandy aún me acusaba de algo que no había hecho. Deb luchaba por reconciliar las acusaciones de Swahi con mi versión de los hechos. Intenté explicarle a Amy que no tenía pruebas para respaldar mis afirmaciones, al igual que Sandy no tenía pruebas de sus acusaciones. Era mi palabra contra la suya, y desafortunadamente, Debbie creía a Sandy, no a mí. Lo que más me dolía era perder la confianza de Debbie. Una tarde, cuando estaba en casa, la escuela llamó para decir que Kyle no se sentía bien y preguntó si podía recogerlo. Por supuesto, acepté de inmediato y fui. Cuando llegué, estaba tosiendo por un resfriado. Debbie enseñaba en la escuela secundaria y la llamé para informarle que tenía a Kyle. Ella dijo que vendría directamente a casa. Llevé a Kyle a nuestra casa, lo acosté y le tomé la temperatura. Tenía una fiebre ligera, pero nada serio. Aproximadamente una hora después, Debbie llegó y rápidamente se acercó a Kyle para ver cómo se sentía. En ese momento, sonó el teléfono y lo contesté sin dudarlo. Era Sandy. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué pasa?, preguntó acusadoramente. Kyle se enfermó y lo traje a casa. No tienes que preocuparte más. Ya has arruinado nuestro matrimonio, respondí. Presioné el botón de grabación en el contestador automático, que grabó ambos lados de la conversación. ¿Está bien?, preguntó ella. ¿Qué te importa?, respondí. Es por tu culpa que sus padres se separaron. ¿Por qué de repente te importa tanto? La conversación continuó. Si solo me hubieras escuchado y estado tan cerca de mí como yo quería, nada de esto habría pasado, gritó Sandy. Pero en vez de eso, fuiste terco como una mula, y cuando te di una lección, volviste a casa y comenzaste una pelea. Me acusaste de algo de lo que no soy culpable y luego manipulaste a Bob para que hiciera el amor con Deb. ¿Qué clase de hermana hace eso? Bob no la obligó, ella accedió. Estaba intoxicada, y tú le metiste esas ideas en la cabeza y luego viste cómo tu esposo se aprovechaba de ella. La triste verdad es, Ri, que no tienes pruebas para respaldar tus afirmaciones. Te advertí que ella tomaría mi lado,
y ahora ves que tenía razón. Si quieres intimidad, solo llámame. Dile a Deb que me llame después. Espero que mi sobrino se mejore, dijo y colgó el teléfono. Apagué el grabador. Cuando Debbie preguntó quién llamó, respondí, tu maravillosa hermana angelical que nunca te mentirá. ¿Qué quería? Grabé su mensaje, y te pidió que la llamarás. Bueno, nos vemos en el tribunal el jueves. Creo que podemos llamarlo el Día de la Libertad. No olvides escuchar el mensaje, dije, dirigiéndome a mi coche. Al cabo de unos 5 minutos, mi teléfono móvil comenzó a sonar repetidamente. Debió llamarme unas 10 veces antes de que llegara a casa. Las llamadas continuaron hasta que entré en la casa y contesté el teléfono. Ri, lo siento mucho. Lo siento mucho. Por favor, perdóname, suplicó Debbie. Acabo de hablar con Sandy, y ella me dijo la verdad, que sus acusaciones son falsas, respondí. Es agradable escuchar eso, pero no cambia nada en mi entendimiento. Te acostaste con Bob y ni siquiera me diste la oportunidad de explicarte todo después de que te conté la verdad. Aún así, elegiste la historia de tu hermana. Nunca pensé que podría ser considerado un criminal. Pero tengo que decir algo. Te amaba, y tal vez siempre lo haré. Pero no puedo ignorar cómo destruiste nuestra familia y nunca confiaste en mí. Por eso tomé una decisión audaz el jueves. Me tomé 2 días libres, fui a un abogado y firmé los papeles de divorcio. Tuve que irme antes de que Deb llegara. Sintiendo depresión, decidí ahogar mis penas en un bar local. Al comenzar la primera copa, noté que Bob entraba. Él no me notó. Cuando me acerqué a él y le di un golpe fuerte, cayó al suelo. Lo golpeé varias veces. Al levantarme, seguí pateándolo hasta que se convirtió en un montón en el suelo. Cuando estaba a punto de golpearlo de nuevo, 3 hombres intervinieron y me apartaron. Apretando los dientes, lo maldije, expresando mi deseo de acabar con él. Mientras me llevaban a la fuerza, la policía rápidamente me detuvo, me esposó y me escoltó hasta un coche patrulla que esperaba. Esta vez, me llevaban a prisión. Teniendo la oportunidad de hacer una llamada, marqué el número de mi hermana Amy y le confesé lo que había hecho, asegurándole que no necesitaba pagar la fianza, era demasiado caro y tenía que cumplir mi condena. Cuando terminé la conversación, las lágrimas corrían por su rostro. Debbie me visitó en prisión, pero me negué a verla. Pasaron casi 2 meses antes de que mi caso llegara a los tribunales. Fui acusado de agresión y admití mi culpabilidad. Fui sentenciado a 2 años con tiempo ya cumplido. Le pedí a Amy que guardara mis pocas pertenencias en el sótano. Ella mencionó que Debbie no se encontraba bien y quería verme, pero me negué. Sé que probablemente no quieras escuchar esto, pero a Debbie realmente le importas. Su familia está indignada por las acusaciones de Swaí contra ti. Además, hay algo más que deberías saber. Debbie nunca se presentó para los papeles del divorcio, así que técnicamente aún estás casado y vas a la cárcel como hombre casado. La prisión era una realidad dura, un mundo diferente al que conocía. Constantemente me metía en peleas y tenía que demostrar mi valía ante varios grupos. Me negaba a ser el saco de boxeo de nadie. Mi compañero de celda era un recluso de por vida apodado Muerte. Creía que algún día podría llevarlo a casa. Después de ver a su esposa divirtiéndose con otro hombre, Muerte se enfureció y finalmente los mató brutalmente a ambos. Se informó que les infligió unas 80 heridas. No era la primera vez que recurría a la violencia. A pesar de que intentaba mantenerse discreto, constantemente enfrentaba la atención de otros prisioneros. En los primeros meses, fue admitido en la enfermería 2 veces debido a las heridas sufridas en peleas que ocurrían casi a diario. Con el tiempo, la persecución se detuvo, lo que sugería que Muerte se ganó el respeto entre sus compañeros de celda. Además, Muerte incluso entabló una conversación conmigo en el día de visitas. Decidí reunirme con mi visitante.
Esperaba que fuera Amy o mi padre, pero para mi sorpresa, resultó ser Debbie. «¿Qué haces aquí?», pregunté. Resultó ser dulce y hermosa, lo que me hizo querer abrazarla, pero mantuve la fachada de enojo. «Ri, te amo y he cometido muchos errores. Te traje fotos de los niños, te extrañan mucho, al igual que yo», las lágrimas brotaron de sus ojos. «Tengo una nueva vida ahora. Solo cuida de nuestros hijos y diles que los amo», dijo al entregarme las fotos de los niños. Estas fueron sus últimas fotos escolares, y se veían adorables. «Ri, todavía no he firmado los papeles del divorcio. Te esperaré sin importar cuánto tiempo tome. Sé que cometí un terrible error, pero creo que podemos superarlo si aún me amas», suplicó. Estaba desconcertado. En el fondo, sabía que todavía la amaba, a pesar de mi resentimiento por sus acciones y su falta de fe en mí. Me levanté de mi asiento y me dirigí de vuelta a la celda, dejándola parada junto a la ventana sin una sola mirada. Mientras trabajaba en la cocina, escuché una conversación sobre un hombre que quería vengar la muerte de su amigo. Planeaban atraparlo en el comedor la próxima noche. Me tomó mucho tiempo decidir si debía decirle a alguien sobre esto, sabiendo que sería considerado un soplón. Al final, decidí advertirle a mi compañero de celda, esperando que pudiera unirme a él. Aunque no tenía deseos de unirme a ningún grupo, no podía quedarme quieto y dejar que una persona muriera. Al día siguiente, cuando le transmití la información a Muerte, parecía inseguro de mis intenciones. Le aseguré que podía creer lo que quisiera. Permanecí en silencio frente al guardia, consciente del riesgo que estaba tomando al confiar en él. Me miró y notó que se puede decir mucho de una persona por sus ojos. Me aconsejó mantenerme alejado de él al día siguiente, asegurándome que manejaría la situación con tacto. Me sorprendieron sus acciones. Escondió 2 libros bajo su camisa para protegerse. 3 miembros de su grupo se sentaron frente a él y observaron mientras otro recluso se acercaba agresivamente. Intentó apuñalarlo con el cuchillo, pero en lugar de eso golpeó el libro. El cuchillo estaba desafilado, por lo que solo atravesó la piel y no atravesó el libro. Los amigos del prisionero intervinieron rápidamente y lo golpearon hasta que llegaron los guardias. Después de eso, el prisionero fue llevado a una celda de aislamiento, y Muerte continuó su almuerzo con calma. A pesar del caos, permaneció tranquilo durante todo el incidente. Después de este incidente, Muerte comenzó a hablar conmigo más a menudo. Durante nuestras conversaciones en la celda, resultó ser una persona completamente diferente al líder duro que era conocido en las calles. Preguntó sobre Debbie y los niños, mencionando que su hija menor, Angie, lo apoyaba a pesar de saber la verdad sobre el papel de su madre en los problemas familiares. Aunque Angie le escribía regularmente, él se negaba a dejarla visitarlo, preocupado por su seguridad entre otros prisioneros. Me confesó que atesoraba a su hija y me contó con orgullo que se había convertido en abogada. Cuando le conté sobre mis problemas con Sandy y Debbie, él cuestionó mis sentimientos hacia mi esposa. Confesé que aún la amo a pesar del dolor que me causó, pero al mismo tiempo expresé mi incapacidad para perdonarla. Cuando me preguntó si todavía la amaba, respondí que sí, pero no podía perdonar sus acciones. Mira dónde estás ahora. Has llegado al punto más bajo, hombre. Si hubiera una mujer en el mundo que realmente me amara y prometiera esperarme, sería la persona más feliz del mundo. Pero en cambio, ella no me creyó, me traicionó y se acostó con otro hombre. Es como si hubieras matado a un hombre y a tu esposa por la misma razón. Me arrepiento todos los días. Me arrepiento de no haberle dado una segunda oportunidad y de no haber reunido a mi familia. No me malinterpretes, Rey. El resentimiento te está destruyendo lentamente, sus palabras me hicieron dudar de mí mismo. ¿Tiene razón? ¿Qué haré después de mi liberación? Sin trabajo, sin perspectivas, y ahora sin una familia. El mes siguiente, un visitante inesperado vino a verme. Debbie regresó, sus ojos brillando con lágrimas mientras me sonreía.
Los niños dibujaron nuevos cuadros para mí, representando una familia feliz, papá, mamá y 2 niños. Estaba claro que todavía nos consideraban una familia. «Te extrañan, Rey», susurró Debbie. «Te extraño tanto». «Señor, ¿me perdonarás alguna vez, y podremos volver a ser una familia?» «Prometo hacer lo que sea necesario». Corté contacto con Sandy y Bob después de lo que nos hicieron. Lo siento por no haberte creído. Pensé que no me creerías antes, y tenía miedo de que la próxima vez creyera a otra persona, no a mí. Deb, he pensado mucho. Quiero perdonarte, pero no estoy seguro de poder. Verte con Bob no me deja en paz. ¿Realmente tenías sentimientos por él? No, lo despreciaba. Por eso me enfermé cuando nos atrapaste. Vi en tu rostro cuán equivocada estaba. Me gustaría arreglar todo. Me arrepiento profundamente de esto, especialmente porque solo necesito a un hombre, tú, Rey, el padre de nuestros hijos. Unas semanas después, Amy me visitó. Mientras conducía cerca de tu casa, noté que Sandy y Bob entraban. Sin saber su propósito, decidí seguir adelante. La situación me dejó desconcertada nuevamente. ¿Estaba Dead mintiéndome de nuevo? A pesar de mi disposición a perdonarla y trabajar en nuestra relación, quedaban dudas. Confiaba en Amy y sabía que no me engañaría. Decidido a descubrir la verdad sobre las interacciones de Deb con Sandy y Bob, decidí investigar más a fondo. Un mes después, en una conversación con Dead, expresó el deseo de pagarme por mi ayuda pasada, diciéndome que era un abogado con conexiones valiosas. Ofreció su ayuda. Prometió ver si podía ayudarme a salir del programa de libertad condicional. No estaba seguro de si debía confiar en él, pero nunca me había engañado antes. Puede ser extraño hablar mal de un criminal, pero lo apreciaba mucho. A menudo me preguntaba qué tipo de abogado podría haber sido. Su presencia y manera de hablar comandaban respeto. Decidí que era mejor no cuestionar su confianza, y le tomé la palabra. Unas semanas después, me llamaron a la oficina del director, donde se reunía la Junta de Libertad Condicional. La primera persona en contactarme fue el gobernador de la prisión. Harper, hemos recibido una solicitud para tu libertad condicional. No sé a quién conoces, pero se nos instruyó hablar contigo después de estudiar tu caso. Resultó que en los primeros meses de tu encarcelamiento, tuviste dificultades para adaptarte. ¿Es cierto? Sí, señor. Supongo que la vida en prisión no era para mí, pero hice mi mejor esfuerzo para adaptarme. Si hubieras sido liberado antes, ¿dónde vivirías y cómo te mantendrías? Tuve que pensar rápido. Sabía que mi respuesta a esta pregunta podría determinar mi destino. Tengo una hermana que no solo es mi hermana, sino también mi amiga más cercana. Ella y su esposo me ofrecieron vivir con ellos después de mi liberación hasta que pudiera ponerme de pie. ¿Estás casado, señor Harper? Sí, señor, pero en el momento de la sentencia, mi esposa y yo estábamos en proceso de divorcio. No estoy muy seguro de cómo se desarrollará nuestra relación en el futuro. Solo quiero ser honesto con usted. Agradecemos tu honestidad. Sabíamos de tu ruptura y queríamos entender cuán abierto serías con nosotros respecto al empleo. Mi antiguo empleador avaló mi ética laboral e invitó a volver tan pronto como fuera liberado. ¿Cuál es la probabilidad de que termines de nuevo tras las rejas? Cuando la liberación anticipada termina con un regreso a prisión, se refleja mal en nosotros. Puedo asegurarte, señor, que no tengo ningún deseo de volver a esta parte de mi pasado. Por favor, regresa a tu celda, señor Harper, y tomaremos una decisión al final del mes. Gracias por al menos considerar mi candidatura para la libertad condicional. De vuelta en la celda, el asesino preguntó cómo fue todo. Le relaté mi conversación con el consejo y luego le pregunté directamente si tenía algo que ver con el caso. ¿Quién sabe? Pero si te liberan anticipadamente, necesitaré agregar una caja semanal de cigarrillos a la cuenta, respondió en broma.
Unos días después, Debbie regresó con la noticia de que alguien de la Junta de Libertad Condicional había visitado la casa. ¿Te liberarán antes?, preguntó nerviosamente. Respondí a la pregunta con otra pregunta, queriendo saber más detalles. Cuando discutimos la posibilidad de vivir juntos, Debbie mencionó su deseo de reconciliarse, a pesar de haber afirmado anteriormente que habíamos terminado. Cambié rápidamente de tema, preguntando sobre Sandy y Bob. Su incomodidad era palpable mientras negaba haber estado en contacto con ellos últimamente. Sintiendo su preocupación, cuestioné su confianza, obligándola a defenderse. Prometiste no ver a Sandy, pero tanto ella como Bob estaban en la casa. ¿Pasó algo entre tú y Bob otra vez? ¿Es por eso que te preocupa la libertad condicional? Dile a Bob, tu amante, que tan pronto como sea liberado, terminaré el trabajo, y si vas a divertirte con él en ese momento, me ocuparé de ti también. Deb salió furiosa de la habitación. Mis sospechas se confirmaron. Estaba regresando a la misma situación desagradable que primero me llevó a la prisión. No tenía intención de hacerle daño a nadie, solo quería asustarlos. Llamé a mi hermana Amy, y ella vino a verme. Le conté sobre mi conversación con Deb, y ella expresó su simpatía. Mencionó que la Junta de Libertad Condicional había venido a verla y prometió que podría quedarme con ellos el tiempo necesario, su esposo Ken también me daría la bienvenida. Le pregunté si habían contactado al señor Parker sobre mi trabajo, y Amy confirmó que sí, y que podía volver a mi puesto anterior. Yo era uno de los mejores empleados. El apoyo de Amy me dio esperanza, y recé para que mi libertad condicional fuera aprobada. Va a suceder, me aseguraron. Ya que tienes un lugar para vivir y un trabajo, es muy probable que te liberen a principios de mes, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. Y, efectivamente, me llamaron y me informaron sobre la próxima liberación la semana siguiente. Me informaron el nombre del abogado que manejaría mi caso y me dijeron que debía reportarme a la agencia inmediatamente después de mi liberación. Estaba desconcertado sobre por qué necesitaba reunirme con un abogado y no con un oficial de libertad condicional, pero me informaron que el bufete de abogados había organizado mi liberación y tenía que reunirme con ellos para completar la documentación y explicar mi situación de libertad condicional antes de enviarme al oficial de libertad condicional. Libertad anticipada. Expresé gratitud a mi compañero de celda de Ad, quien insinuó la posibilidad de mi liberación, y le prometí los cigarrillos que me pidió. Cuando salí por la puerta, me recibió mi hermana Amy, abrumada por las emociones. La abracé e intercambiamos un beso fraternal. Bienvenido de nuevo, hermano, susurró mientras nos dirigíamos a su casa, donde su esposo esperaba mi llegada. Al darme cuenta de lo cálidamente que me recibieron, le pregunté a Debbie y supe por Amy que había hablado con ella en la prisión y había tomado medidas para finalizar el divorcio. Parecía que mis sospechas sobre Deb eran correctas, pero ahora era libre. Dándome cuenta de lo importante que era ver a los niños, llamé a Debbie y arreglé una visita, asegurándome de que ella estuviera en casa para evitar complicaciones imprevistas. Le aseguré que no iba a causar problemas, sino solo quería pasar tiempo con nuestros hijos. Le ofrecí hablar en el porche porque quería establecer un horario regular para visitar a los niños. Ella aceptó reunirse conmigo, pero me advirtió que llamaría a la policía si causaba problemas. Cuando llegué a la casa, mis hijos corrieron hacia mi emoción. Edus, gritando, «¡Papá! ¡Papá! ¡Has vuelto!». Los abracé, sintiendo cuánto los extrañaba. Después de una breve conversación, le sugerí que montaran en bicicleta, y su madre y yo los observamos desde el porche. Rey, obviamente no vamos a reconciliarnos como familia. Has dejado claro que vamos a seguir adelante. Estos son mis hijos, y quiero ser parte de sus vidas. Estaba dispuesto a perdonarte, pero me mentiste de nuevo. Estás hablando con Bob y Sandy de nuevo a pesar de que sabes qué tipo de personas son. Sé que estuvieron juntos mientras yo estaba en prisión, y eso duele, pero me niego a dejar que esto me afecte la cabeza. No me importa con quién estés ahora, pero quiero estar involucrado en la vida de mis hijos.
Quiero dejar claro que, si descubro que mis hijos están siendo sometidos a un estilo de vida tan distorsionado, haré todo lo posible para protegerlos de ti. Entiende que esto no es una amenaza vacía. Mis hijos son todo para mí y quiero que tengan una vida feliz y saludable, Rey. Nunca haré nada que pueda dañar a mis hijos, pero tú arruinaste nuestra familia por Bob. Me aseguraré de que mis hijos estén lejos de personas así. Mañana me reuniré con mi nuevo abogado para entender mis derechos. Ya no confío en ti y no creo en ti. Me mostraste tu verdadero rostro. Puede que te haya dejado, pero tenemos 2 hijos juntos y me aseguraré de que crezcan en un ambiente positivo. Te lo prometo, Rey. No me dejaré influenciar por este estilo de vida. Lo he experimentado, lo admito, pero no es para mí ni para mis hijos. He cambiado. No confío en ti, y recuerda, las acciones hablan más fuerte que las palabras. Cuando mis hijos vinieron a visitarme, hablamos sobre su escuela y sus clases. Les informé que actualmente estaba viviendo con la tía Amy, pero que planeaba mudarme a un apartamento más cerca de ellos pronto. Después de despedirme de ellos con besos y abrazos, volví con la tía Amy. A la mañana siguiente, fui al bufete de abogados que me estaba ayudando con mi libertad condicional. Era inusual estar allí porque aún no había hablado con el abogado responsable de mi liberación. Cuando me acerqué a la recepcionista, presenté la tarjeta emitida por la Junta de Libertad Condicional y pregunté si podía hablar con el señor A.J. Brady. Llegué a la recepción presentándome como Ray Harper. La recepcionista me saludó con una sonrisa y me informó que la señorita Brady llegaría pronto. Cuando me senté en la silla, no pude evitar preguntarme si había dicho la señorita Brady, ya que la tarjeta que recibí decía A.J. Brady, asumiendo que era un hombre. Me senté y pensé en ello hasta que una mujer impresionante en un traje azul oscuro se acercó a mí, sonriendo con hoyuelos y con el cabello castaño oscuro hasta los hombros. Extendió su mano para saludarme y no pude apartar la mirada. Ray Harper, supongo, dijo, extendiendo la mano para un apretón de manos. Soy A.J. Brady, aunque no nos conocemos oficialmente. Me han asignado investigar tu situación. Está claro para mí que no has recibido la protección justa y necesitamos discutir esto en más detalle. Por favor, entra en mi oficina, continuó. Mary, por favor, detén mis llamadas y avisa a todos que responderé más tarde, ordenó a su secretaria. La seguí hasta la oficina, sintiendo que la seguiría a cualquier parte. A.J. Brady era una mujer asombrosamente hermosa. Es realmente un placer conocerte finalmente, Lee, dijo con una sonrisa. Por favor, llámame Lee si quieres. Mi amigo me pidió que me ocupara de tu caso. Tu abogado anterior falló en tu tarea. Había muchos factores que podrían haber ayudado en tu defensa, pero no se mencionaron. Después de firmar los papeles del divorcio, la persona responsable de tu divorcio se acercó a ti cuando estabas en un estado vulnerable. A pesar de varias circunstancias que podrían haber mitigado tu sentencia por agresión, se consideró demasiado severa. Planteé este problema con la Junta de Libertad Condicional, que en parte estuvo de acuerdo conmigo. Pregunté por qué la señorita Brady decidió ayudarme y si podía dirigirme a ella por otro nombre. Sentía que me salvó la vida y me la devolvió. Me dijo que le habían pedido que me ayudara y que su verdadero nombre era A.J. En prisión, me hice amigo de un hombre apodado Dead, que prometió ayudarme a obtener la libertad condicional. Mencionó que tiene una hija llamada Angie que trabaja como abogada, y no pude evitar preguntarme si esta era la mujer adecuada. El brillo en los ojos de mi nueva abogada insinuaba una conexión. Me miró directamente a los ojos y dijo, sí, Dead, quiero decir Dave, mi padre. Dave me pidió que me hiciera cargo de tu caso. Nunca me había pedido algo así antes, así que debe tener mucho respeto por ti. Su petición me tomó por sorpresa, pero estoy dispuesta a hacer cualquier cosa por mi padre. ¿Puedo llamarte Angie en lugar de A.J.? Nos acabamos de conocer, y eres mi abogada, pero eres demasiado dulce para que te llame A.J., y la señorita Brady simplemente no encaja. ¿Qué significa A.J.?
Mi nombre es Angelina Juanite Brady, pero para abreviar, me llamo AJ. Ray, necesitamos discutir algo. ¿Podrías almorzar conmigo? Sé que no suele reunirse con clientes, pero esto va a ser un almuerzo normal. Tengo que volver a trabajar pronto y necesito comer. Si no quieres considerarlo una cita, podemos llamarlo una reunión de negocios. ¿No invitas a veces a los clientes a almorzar? Angie sonrió, y aparecieron hoyuelos en su rostro. No es de extrañar que papá te amara. Sí, invito a los clientes a almorzar. Le avisaré a Mary que pronto vamos a almorzar. Cuando se levantó, no pude evitar notar lo bien que se veía. Poseía una combinación única de belleza y personalidad que no se encuentra a menudo en una abogada. Almorzamos en un restaurante encantador y tranquilo. Durante la comida, mencionó una reunión con mi oficial de libertad condicional y lo describió como un hombre decente. Al mismo tiempo, enfatizó que es importante seguir las reglas y evitar problemas. Planeamos reunirnos 2 veces al mes durante unos meses y luego una vez al mes durante el resto del año. Angie, conoces todos mis detalles. ¿Podrías decirme algo sobre ti? Ri, no creo que valga la pena discutir mi vida personal contigo. Eres la mujer más increíble que he visto, y me encanta ver tus hoyuelos cuando sonríes. Ri, por favor. Ya he dicho que no me reúno con clientes, pero aprecio tus amables palabras. A pesar de sus mejores esfuerzos, no pudo evitar sonrojarse. Preguntó, ¿podrías contarnos sobre tu biografía legal? Es importante para mí saber esto como cliente. Por supuesto, Ri. Obtuve mi título de abogada en la universidad gracias a una beca. He estado ejerciendo la abogacía durante varios años, especializándome en derecho penal. Mientras almorzábamos, no podía dejar de pensar en Angie. ¿Tendré la oportunidad de verte de nuevo, Angie?, pregunté. Ri, necesitarás regresar la próxima semana para completar la documentación necesaria proporcionada por tu oficial de libertad condicional. ¿Te gustaría almorzar juntos de nuevo? Te invitaré a una bebida, ofrecí, notando una ligera suavización en su expresión. Está bien, pero mantengámoslo estrictamente al punto, respondió con una sonrisa. Después del almuerzo, volvimos a la oficina. Cuando nos despedimos, sostuve su mano en la mía por un momento, preguntándome qué estaba pensando. Esperaba que mi gesto no le pareciera extraño. Nos despedimos, y noté que ya estaba deseando nuestra próxima cita para almorzar. La semana siguiente, la secretaria la miró y sonrió involuntariamente. Los clientes no parecen visitar a sus abogados tan a menudo. Sin embargo, no todos los abogados eran como Angie. Cuando volví a trabajar, me sentí muy bien. Hice mi trabajo rápidamente. Creo que es como andar en bicicleta, te subes y empiezas a conducir de inmediato. Muchos de los chicos con los que solía trabajar todavía estaban allí. Parecía que habían recuperado su respeto por mí. Nadie estaba bromeando conmigo. Tuve una cita con Angie 2 lunes seguidos. Estaba interesado en conocerla mejor, pero ella se centró en mantener una relación de negocios. Después de 4 semanas de comunicación, me informó que nuestra relación de negocios había terminado. ¿Sigues siendo mi abogada?, pregunté. Ella me aseguró que aún podría acudir a ella en busca de ayuda, pero tenía que decirle que tenía que dejarla ir. Ella estaba sorprendida y no podía entender mi decisión, considerando que me ayudó a salir de una situación difícil sin cobrarme dinero. Sí, dijiste que no sales con clientes, pero quiero invitarte a una cita de verdad. Quiero tener una buena cena y tal vez incluso ir a bailar. Quiero conocerte de verdad. Puede que sea un exconvicto y un trabajador de fábrica, pero quiero entenderte mejor. Creo que tú sientes lo mismo, considerando que durante las últimas 3 semanas he podido llamarte y recolectar la información que necesitas. Creo que tú también quieres entenderme, Ri. Estoy perpleja. Sí, me atraes en cierto grado, pero estamos hablando de exconvictos y trabajadores, ¿verdad?
¿crees que no deberíamos ser vistos juntos? No, no es eso. Tú eres mi abogada y yo soy tu cliente. ¿Qué pensarán los demás? No importa. Solo ven conmigo una vez. Si no te gusta, no tienes que ir más. Sigue a tu corazón y acompáñame el sábado por la noche. Entiendo que recién salí de prisión y pasé tiempo tras las rejas. No sé a qué puede llevar esto, pero estoy dispuesta a intentarlo. Dios mío, sé que no debería hacer esto, pero solo aceptaré una vez. Solo no intentes meterme en tu cama, dijo Angie vacilante. Dios mío, no puedo creer que haya dicho eso, agregó. Ese sábado, decidimos salir a dar una vuelta. Pedí prestado el coche de mi hermana porque no quería llevar a Angie en mi vieja camioneta. Ella me dio la dirección de su casa adosada. Cuando llamé a la puerta y ella la abrió, la mujer más asombrosa que he visto estaba frente a mí. Entiendo que cada persona tiene su propia forma de ver las cosas, pero a mis ojos, ella era realmente emocionante y hermosa al mismo tiempo. En ese momento, sentí el impulso de abrazarla a pesar de la necesidad de mantener una compostura caballerosa. No fue fácil. Cenamos en un restaurante de élite, disfrutando del vino y la comida juntos. Después de la cena, decidimos charlar y escuchar música. Angie, ¿podrías contarme más sobre ti? ¿Dónde creciste? A juzgar por tu apellido, ya has estado casada. Por favor, cuéntame sobre tu vida, pregunté. Angie comenzó, Ray, mis padres no tenían una relación armoniosa. ¿Sabes cómo terminó esta historia? Han pasado 14 años desde que mi padre fue encarcelado. Todo este tiempo, mi hermano y mi hermana fueron criados por tíos y tías. Yo era la más joven. Tenía solo 14 años cuando todo esto sucedió. Fue un momento difícil para todos nosotros. Mis hermanos nunca han podido perdonar a mi padre a pesar de su amor por él. Yo sabía sobre la infidelidad de mi madre e intenté contárselo a mi padre, pero él me desestimó como una niña que no entiende nada en la vida. Pero 2 semanas después, su padre la encontró con otro hombre. Me sentí culpable por hablar de ello, y pensé que no habría sido diferente si me hubiera quedado callada, pero mi amigo me aseguró que no era culpa mía ni por el acto de mi madre ni por el hecho de que mi padre terminó en prisión. Ellos eran adultos, y yo solo era una niña tratando de hacer lo correcto. Después de que mi padre terminó en prisión, me di cuenta de que no era mi culpa. Esperaba que al convertirme en abogada, pudiera ayudar a mi padre a obtener una sentencia más leve. Fue el deseo de ayudar a mi padre lo que me llevó a elegir este camino. Desafortunadamente, en la situación con mi padre, la flexibilidad era limitada. A pesar de que él era un abogado talentoso, expresó su orgullo por mí, pero había poco que pudiera hacer para ayudarlo. Curiosa, le pregunté a Angie si había estado casada antes. Sí, respondió con una sonrisa, pero eso no es lo que necesita saber. Luego sugirió que discutiéramos este tema en otro momento. No queriendo arruinar la agradable noche que pasamos juntos, le pregunté, ¿te gustaría bailar? Puede que tenga 2 pies izquierdos, pero esta es una oportunidad para tenerte cerca. Nos levantamos y le pedí a la orquesta que tocara algunas canciones lentas. Levanté a Angie en mis brazos y nos balanceamos juntos en la pista de baile. Inhalé el dulce aroma de su cabello mientras nos movíamos. Quiero ser honesto contigo. No salgo a menudo porque no confío en las mujeres, confesé, debido a las personas con las que hablo. Pero tú eres diferente. Si no fuera por tu padre que te envió a mí, no estaría aquí hoy. Definitivamente agradeceré a tu padre con un paquete extra de cigarrillos. Eres lo mejor que me ha pasado, le dije sinceramente. Haré lo que sea necesario para ganarme tu confianza. Solo dime si cruzo la línea, y respetaré tus límites. Acompañándola a su casa esa noche, la besé en la puerta. Ella me miró y luego se inclinó para besarme de nuevo. ¿Puedo entrar, Angie?, le pregunté. No hoy, Cri. Es demasiado pronto, respondió,
Pero, ¿nos veremos el próximo sábado? Es posible. Llámame el jueves. Volví a casa sintiéndome muy satisfecho. Nos vimos de nuevo el siguiente sábado y los siguientes. Ella me contó más sobre sí misma. Ri, creo que es importante que sepas más sobre mí si vamos a seguir saliendo. Quiero ser completamente honesta contigo. No es fácil para mí. Como mencioné, ya estuve casada. Sucedió en mi primer año de universidad. Mi novio y yo estábamos enamorados el uno del otro, y como resultado terminé embarazada y decidimos casarnos. Nos casamos en el juez de paz, pero rápidamente nos dimos cuenta de que nuestro matrimonio fue un error ya que éramos demasiado jóvenes. Después de que tuve un aborto espontáneo, mi esposo y yo decidimos divorciarnos. Dejé el apellido de Brady a insistencia de mi padre para distanciarme de su apellido, Miller, que era mi apellido de soltera. Me sentí aliviado cuando finalmente se abrió a mí y comenzó a hablar de mis hijos. Dicen que quieren conocerla. Ya les he contado a mis familiares sobre ella, y mi hija estaba deseando conocerla. Angie, ¿te gustaría venir a la barbacoa familiar el próximo sábado y conocer a mi hermana y a los niños? La invité, sabiendo que este sería un momento importante para nosotros. Conocer a mi familia era un paso importante hacia la profundización de nuestra relación. Ella evitó el contacto visual, claramente comprendiendo la importancia de la invitación. Tomando una profunda respiración, finalmente me miró a los ojos, se inclinó y me besó. Nunca me había besado así antes, y cuando se apartó y tomó una respiración profunda, dijo, «Está bien, Ri, considera que acepto. ¿Qué puedo ofrecerte para ayudar?» No sabía lo que las mujeres suelen hacer en fiestas como esta. Prometí pedirle a Amy que la llamara. Cuando mencioné la presencia de Angie en la fiesta familiar, el número de miembros de la familia que planeaban venir aumentó drásticamente. Todos estaban ansiosos por conocer a la nueva mujer en mi vida. Angie prometió hacer una ensalada de papas. Recordé que Amy mencionó que la voz de Angie sonaba realmente dulce cuando la llamó. Sentí que estaba insinuando que había algo entre nosotros. Me aseguré de pasar por casa de Deb todos los fines de semana para recoger a mis hijos. Ya fuera que los llevara a casa de Amy o los llevara a algún lugar, siempre pasábamos un buen rato juntos. Indagué contacto sobre su madre. Kyle mencionó que estaba viendo a alguien, lo cual me preocupó al principio, pero Kale me tranquilizó al decirme que era un maestro de escuela, Pat, un profesor de educación física y entrenador de fútbol. Recientemente se mudó para comenzar una nueva vida después de que su esposa muriera de leucemia hace 2 años. Deb, cuando se le preguntó sobre él, admitió que estaba tratando de darle un giro a su vida y aseguró que Pat era un buen tipo. También mencionó que Pat tiene una hija de 15 años que a Kyle y Kale les gusta. Al mismo tiempo, expresé mi decepción por las mentiras y las infidelidades de Deb, diciendo que eso arruinó nuestra relación. También animé a Deb a tratar a Pat de manera correcta y ser honesta con él si realmente le importa. Por favor, no repitas los errores que llevaron a la ruptura entre nosotros. Pat adora a nuestros hijos y los cuida bien. Sabe de tu existencia y reconoce que eres su padre. Sinceramente deseo que nuestra relación mejore. Espero no haber arruinado tus posibilidades con otras mujeres. Rey, eres una persona maravillosa y estoy seguro de que encontrarás a la pareja adecuada. Lamento profundamente el dolor que te causé. Con el corazón apesadumbrado, me despedí y conduje de regreso a casa. Alquilé un pequeño apartamento a pocos pasos de la residencia de Deb y los niños. He alquilado un apartamento de 2 habitaciones para los niños para que puedan quedarse conmigo cuando vengan de visita, pero aún así intenté pasar por la casa de Amy un par de veces por semana, principalmente para comer pero también para verlos. El día de la barbacoa, mis nervios estaban a flor de piel mientras esperaba a Angie afuera. Cuando finalmente llegó en su coche, sentí un gran alivio. Me saludó con una sonrisa y me ofreció un bol de ensalada de papas, insistiendo en que la probara. Se veía absolutamente increíble y, a mis ojos, era inconfundible.
Estar en su presencia me hacía sentir tan feliz. Estaba seguro de que me había enamorado de ella, aunque nuestra relación nunca pasó de los besos. Algunas cosas simplemente las sabes en lo más profundo. Solo podía esperar que ella sintiera lo mismo por mí. Presentándola a todos como mi amiga cercana, no pude evitar sentir un gran orgullo al presentarla a mis padres. Inmediatamente les caía bien, e incluso papá bromeó diciéndome que no la perdiera de vista. La sonrisa de Angie en respuesta me dio esperanzas de que mis sentimientos fueran mutuos. La presenté a Amy, y ambas se volvieron hacia mí. Nunca he hablado de esto antes, pero en realidad conocí a tu hermana cuando estaba entrevistando a posibles candidatos para tu libertad condicional. Hasta ahora, este tema no se había planteado, y nunca pensé que nos haríamos amigos. Prometí ser siempre honesto contigo, por eso te lo digo ahora. Amy y yo no hemos hablado desde tu libertad condicional hasta que me llamó por la ensalada de papas. ¿Has hablado con alguien más que deba saber? Sí, con Deb, tu exesposa Sandy y, por supuesto, con Bob. Y también hablé con tu jefe en el trabajo para asegurarme de que conservaras tu empleo. También hablé con testigos de la pelea en el bar y con los policías que te arrestaron, todo lo cual hice como tu abogada. No esperaba tener sentimientos por ti, especialmente porque nunca nos habíamos conocido antes. Me disculpo por no haber revelado esta información antes, ya que fue poco profesional de mi parte. Si quieres que me vaya, solo dímelo, pero antes de que pudiera terminar, la interrumpí. Dijiste que me amas, y eso es todo lo que importa. No pude resistirme a besarla y presentarla a mi familia. Prometí a Angie que volvería pronto porque tenía que recoger a los niños, que estaban deseando conocerla. Cuando regresé, Cale saludó cálidamente a Angie y elogió su apariencia. Angie respondió con una sonrisa y se presentó como Angie OAJ. Eres una niña tan hermosa. Me alegro mucho de conocerte, dijo Cale. Conoce a mi hermano mayor. Tiene 10 años y es un poco tímido con las chicas. Vi a Kyle estrechar tímidamente la mano de Angie mientras ella se agachaba para hablar con los niños. Estaba claro por su conversación que iban a convertirse en amigos. Me acerqué a ellos, y Kyle me sorprendió diciendo, «Nos gusta mucho ella, papá. Es tan dulce y hermosa». Kyle, que normalmente no le gustaba expresar su opinión, parecía haber encontrado una nueva amiga en Angie. Angie me miró de nuevo y sonrió. La barbacoa fue agradable, y al final de la tarde estaba charlando con Angie cuando Kyle y Cale se acercaron a nosotros. «Papá, ¿recuerdas cuando dijiste que íbamos al parque de diversiones en 2 semanas?» preguntó Kyle. «¿Puede venir Angie con nosotros?» Entonces mientras Cale y yo montamos en las atracciones, tú tendrás a alguien para acompañarte. Traté de hacerle entender a Kyle que ese tipo de preguntas deberían hacerse en privado. Angie podría tener otros planes o tal vez no le gusten los parques de diversiones. Se giró hacia Angie, disculpándose por ponerla en una situación difícil. Lo siento, Angie. No sabía que no te gustaban los parques de diversiones. Angie rió y le dijo a Kyle, «Cariño, tu papá prefiere hablar de estas cosas en privado. Pero en realidad, me encantan los parques de diversiones y me encantaría ir contigo si tu papá está de acuerdo. Tal vez incluso podamos montar juntos en una montaña rusa». En resumen, terminamos yendo a un parque de diversiones, y los niños disfrutaron montando en todas las atracciones que pudieron. Angie cumplió su promesa con Kyle y lo acompañó en la montaña rusa y la noria. De regreso a casa, Cale me aconsejó que comprara un automóvil en lugar de depender de mi camioneta, ya que Angie no siempre puede usar su coche debido a la falta de espacio. Todos nos reímos del comentario de Cale, admitiendo que tenía razón. Angie y yo no nos vimos mucho en las semanas siguientes, ya que ambos teníamos agendas ocupadas. A pesar de varias conversaciones telefónicas, no era lo mismo que pasar tiempo juntos en persona. Un sábado, llevé a los niños a Chuck E. Cheese, una pizzería con juegos y premios para niños. Cuando estábamos instalados en casa, Kyle preguntó si podía invitar a Angie a unirse a nosotros.
Queriendo complacer a Kale, llamé a Angie y le pregunté si estaba libre esa noche. Oh, Ri, hola. Ri, mencionaste que Kale quería preguntarme algo. Dale el teléfono, por favor. Angie, ¿todo está bien? Por supuesto, por favor, pon a Kale en el teléfono, dije. Solo escuché un lado de la conversación. Oye, Angie, papá va a llevar a Kyle y a mí a Chuck E. Cheese para pizza y juegos. Esperábamos que te unieras a nosotros. Sí, le haré saber. Nosotros también te extrañamos. Adiós. Mi corazón se hundió en los talones. Lo siento, cariño, pero probablemente ya tenga planes. ¿Qué quieres decir, papá?, preguntó Kyle. Dijo que estaría aquí en 30 minutos. Mencionó que iba a comprar un coche para no depender tanto del suyo. Sí, papá, dijo que nos extraña. Después de una exitosa fiesta de pizza donde los niños ganaron animales de peluche gracias a la habilidad de Angie, los llevé de vuelta a casa de mi mamá. Angie dijo que era hora de que nos conociéramos mejor. Nos sentamos en el sofá de mi apartamento. Angie, sabes que me importas, ¿verdad? Si no fuera así, no estaría aquí. Quiero estar más cerca de ti. No he confiado en los hombres durante mucho tiempo. Lo único que te pido es que seas amable y gentil. No quiero sentirme usada. Quiero ser amada apasionadamente. Nuestro encuentro íntimo comenzó en el sofá y se trasladó al dormitorio. Indulgimos todos nuestros deseos, desde masajear sus pies hasta los más extravagantes. Durante toda la noche nos acariciamos, nos masajeamos y expresamos nuestro amor mutuo. El momento más agradable fue cuando la abracé después de hacer el amor. Abrazarla y sentirla junto a mí fue pura felicidad, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Como resultado, se quedó toda la noche, y por la mañana me levanté temprano para cocinar un delicioso desayuno de tostadas francesas. Salió del dormitorio con una de mis camisetas, y no pude evitar admirar lo bien que le quedaba. Incluso por la mañana, estaba impresionante. Después de una ducha rápida, nos sentamos a hablar sobre nuestro futuro. Angie, ¿qué sigue?, pregunté, expresando mi amor y el amor de mi familia por ella. ¿Qué quieres, Ri? Sentí como si la estuviera interrogando, pero necesitaba saber en qué posición estábamos. Solo llevamos unos meses juntos, y anoche hicimos el amor por primera vez. Sé que es temprano, pero quiero que estés en mi vida todos los días. Si necesitamos volver al dormitorio, podemos pasar todo el día allí, sugerí. Angie sonrió ante mis palabras, y luego decidí, Angie, ¿te casarías conmigo? Hubo lágrimas en sus ojos cuando dijo que sí. Me aseguró que no toma el amor a la ligera, pero está lista para estar conmigo y con mis hijos. Sabiendo el dolor de mi matrimonio anterior, siempre seré sincera contigo y nunca traicionaré tu confianza. Espero lo mismo a cambio, dijo, acercándose a mí y besándome con fuerza. Cariño, ¿qué pasó?, pregunté, notando una mezcla de felicidad y tristeza en sus ojos. Estaba pensando en mi papá y en lo feliz que estaría, explicó. La mayoría de las chicas sueñan con su día de boda cuando caminarán por el pasillo con un vestido blanco y su padre estará a su lado. Pero eso nunca será mi realidad. Las lágrimas llenaron sus ojos. Ni siquiera mi padre supo de mi último matrimonio. Cuando se lo conté, ya había perdido a mi hijo y estaba lista para el divorcio. Lo siento, Ri, pero no debería cargar esto contigo ahora mismo. Tengo que enfocarme en casarme con el hombre que mi padre aprueba, el hombre que he amado desde el momento en que lo conocí. Sorprendido, respondí, no sé qué hacer. Te he querido desde el momento en que te vi, pero pensé que lo sabías. Su dulce sonrisa iluminó su rostro cuando preguntó, ¿cuándo quieres casarte? Le aseguré que todos los detalles dependerían de ella. Después de una breve discusión, acordamos que la boda se celebraría lo antes posible. Emocionado, pregunté si podía empezar a compartir la noticia, a lo que ella respondió que ya lo estaba haciendo,
Solo necesitábamos fijar una fecha. Nos decidimos por dentro de 2 meses. En los días siguientes, estaba lleno de felicidad y no podía dejar de compartir la noticia con nuestros amigos. Amy y Kenny, que estaban cerca de nosotros, estaban emocionados por nuestra próxima boda. Los únicos que quedaban por contar eran nuestros hijos. Los llamé a casa y los conecté a ambos a mi computadora para compartir la noticia al mismo tiempo. Expresaron entusiasmados su felicidad y amor por Angie. Les informé que la boda se celebraría en unos meses, pero quería que fueran de los primeros en saberlo. Cuando llegamos a la oficina de Angie, su secretaria Mary nos felicitó. Explicó que Angie ya había notificado a todo el personal y enviado invitaciones para la recepción. Luego Mary contactó a Angie y le pidió que se reuniera conmigo. Cuando entré en la oficina de Angie, ella me estaba esperando, discretamente secándose las lágrimas. Al verme, Angie, abrumada por la emoción, finalmente dio rienda suelta a su alegría. Para celebrar nuestra próxima boda en privado, unidos por el compromiso que pronto juraremos ante familiares y amigos, nuestra relación sobre este nuevo capítulo llenó todo el silencio entre nosotros. «¿Qué pasa, Angie?», pregunté cuando entró en la habitación con lágrimas en los ojos. Llamé a la prisión, hablé con el director y le pedí que dejara salir a mi padre por un día para que pudiera asistir a nuestra boda. Lamentablemente, me informó que a mi padre, que cumple una condena de por vida, no se le permite salir de la prisión bajo ninguna circunstancia. A pesar de todos mis esfuerzos, no había nada más que pudiera hacer. Simpaticé con Angie, sabiendo lo mucho que significaba la presencia de su padre para ella. La situación solo empeoró cuando ella dijo: «Vi, mi papá tiene cáncer de nuevo. Le quedan de 3 a 6 meses de vida». Cuando Angie rompió a llorar, la abracé fuerte, sintiéndome profundamente triste y preguntándome por qué esto tenía que pasarle a ella. Me enteré de que su padre había estado usando los cigarrillos que le compraba desde que salí de prisión. Era una forma de trueque con otros presos, no porque él fumara. Le aseguré que no era culpa suya y que no había contribuido a su enfermedad. Tuve un pensamiento, pero no quería compartirlo con Angie y arruinar sus esperanzas. Después de despedirme con un beso, prometí verla al día siguiente. Decidí faltar al trabajo y fui a la prisión para reunirme con su padre y el director. Me recibió con una sonrisa y dijo: «Más vale que cuides a mi chica, Bri. Todo lo que quiero es que sea feliz. Se merece más de lo que la vida le ha dado». Compartí mi idea con él, que inicialmente se negó pero finalmente aceptó si podía convencer al director. Le informé que lo vería más tarde, ya que tenía una cita con el director. Después de reunirme con el director, me recibió cálidamente. «Bueno, Bri, veo que te estás manteniendo firme y preparándote para la boda», comentó, expresando sus condolencias por el fallecimiento. El director de la prisión explicó que al ser un prisionero de por vida, la muerte no podía ser liberado a tiempo para la boda de su hija. Curioso, pregunté si el director tenía control total sobre la prisión y sus decisiones. Propuse la idea de celebrar una boda en los terrenos de la prisión, utilizando la capilla y permitiendo que la muerte acompañara a su hija por el pasillo. El director quedó atónito por la propuesta de celebrar una boda en la cárcel solo por la presencia de la muerte. Después de entender nuestra situación, accedió a organizar una boda en la capilla, reconociendo que otros presos ya se habían casado en la prisión. El director de la prisión aceptó celebrar este evento, aunque con restricciones. Aparte de mí y mi prometida, permitió que solo 3 invitados de fuera de la prisión fueran invitados, enfatizando que sería un evento modesto. Acordé que la muerte invitara a varios de sus compañeros de celda con la ayuda de un guardia de la prisión. Después de agradecer al director, regresé al padre de mi prometida, Dave. Se rió cuando lo llamé por su nombre. El jefe aprobó el plan y fui a contarle a Angie sobre ello. «Gracias, Dave. Significará mucho para nuestra niña», dijo con gratitud. Dave me sonrió y me pidió que anotara el número para Angie. Me aseguré de anotarlo para ella, y me recordó que le dijera a Angie que recogiera su certificado de nacimiento cuando fuera al banco.
La cuenta está abierta en su nombre de soltera, agregó. Tomé nota de la información y expresé mi simpatía por la enfermedad de Dave. Solo cuídate de mi pequeña, eso es todo lo que te pido, respondió Dave. Regresé a la oficina de Angie con una sonrisa en la cara, lo que la llevó a preguntar la razón de mi felicidad. ¿Te importaría casarte en la cárcel?, pregunté, confundido. Ella me pidió que explicara. Le conté sobre mi conversación con el director y que su padre podría acompañarla por el pasillo. Las lágrimas de alegría llenaron sus ojos. «Dios, te amo, Rey», exclamó. Le conté sobre la caja de seguridad, y fuimos a ver su contenido. «Mi nombre es Angelina Guanite Miller, y me gustaría acceder a mi caja de seguridad», preguntó Angie. Dio sus datos de contacto y mostró al empleado su certificado de nacimiento. Nos llevó a la caja fuerte, la desbloqueó y salió de la habitación. Dentro encontramos una nota de su padre que decía: «Querida Angie, si abres esta caja, significa que te vas a casar o que ya he fallecido. Espero que sea lo primero. Esta pequeña caja contiene el anillo de bodas de tu madre. Sé que todos se preguntaban dónde estaba, pero lo puse aquí para guardarlo. Quiero que lo tengas y lo uses con orgullo. Tu madre podía tener defectos, pero te amaba, y creo que le gustaría que tuvieras su anillo de bodas. Además, esta caja contiene bonos por más de 115,000 pesos, que ayudarán a cubrir los costos de tu boda. Los hice antes de ser enviado. Cuando veas a tu hermano y hermana, avísales que hay cajas para cada uno si aún no han recibido las suyas. Solo la tuya tiene un anillo. Felicidades y siempre sé sincera con tu esposo. Con amor, papá». Angie y yo discutimos nuestros planes de boda. Decidimos invitar a su hermano, Brad, a su hermana, Lisa, y a mi hermana, Amy, si estaban de acuerdo en asistir. Estamos planeando invitar a familiares y amigos a una recepción que se celebrará poco después de la boda. Durante el próximo mes, Angie y Amy dedicaron su tiempo a prepararse para la recepción. Debido a la fecha de la boda que se acerca, tuvieron que pagar un extra por todo, pero estaba decidido a hacer realidad el sueño de Angie. Amy se ofreció a usar su cámara digital para capturar momentos especiales. Un día, Angie y yo visitamos a su hermano y hermana en su casa, donde ella me presentó a ellos. Ellos dijeron que no odiaban a su padre, sino sus acciones. Luego, Angie les explicó el significado de la boda y el motivo de celebrarla en la cárcel. Cuando Brad y Lisa recibieron la noticia de la enfermedad de su padre, las lágrimas llenaron sus ojos. A pesar de su tristeza, aceptaron asistir a la boda donde Angie les dio los números de sus cajas de seguridad. Se sorprendieron al descubrir que su padre les había dejado algo. El día de la boda, Angie y yo conducimos hasta la cárcel, acompañados por Amy y su esposo que esperaban en el coche. Cuando entramos en la prisión, le entregué el traje para el padre de Angie a uno de los guardias, y me puse un smoking que había alquilado para la ocasión. Amy entró en la habitación de Angie para ayudarla con su vestido de novia, pero Angie insistió en que no la viera hasta que entrara en la capilla. En ese momento, Amy entró en la capilla para esperar a Angie, donde Brad y Lisa se unieron a ella. Brad, que se suponía que sería el padrino, y Lisa, que se suponía que sería la dama de honor de Angie, entraron en la capilla con ella. Mientras esperaban, el prisionero tocó algunas canciones en un pequeño piano en la habitación. Pronto, el guardia trajo a otros 5 presos que eran amigos de un hombre llamado Dave y los sentó en una mesa. Luego, el director entró con el sacerdote, ambos sonriendo. El director se acercó a Amy y dijo que habría pastel y ponche para todos después de la ceremonia, demostrando que no era una mala persona. El pianista comenzó a tocar «Aquí viene la novia», lo que hizo que todos se pusieran de pie. Angie entró por la puerta acompañada por un padre lloroso que cumplió su deseo, acompañándola hacia el altar. Cuando llegaron al frente de la capilla, todos tomaron asiento excepto un pequeño grupo de boda. Otro guardia entró y cerró la puerta detrás de ellos, señalando el inicio de la ceremonia. El sacerdote preguntó: «¿Quién entrega a esta mujer a este hombre?».
Dave respondió orgullosamente, sí, señor, y tomó asiento. Luego, el sacerdote se dirigió a Angelina Juanite Miller Brady, preguntándole si tomaría a Raymond Michael Harper como su esposo. Después de que ella estuvo de acuerdo, el sacerdote se volvió hacia mí y me hizo la misma pregunta. Ambos reafirmamos nuestro compromiso de amarnos y respetarnos mutuamente a partir de este día. Era evidente que nada volvería a interponerse entre nosotros porque ambos habíamos pasado por todas las dificultades que precedían a este momento. Estábamos decididos a hacer de nuestro matrimonio un éxito, y sabíamos que haríamos nuestro mejor esfuerzo para lograrlo. Después de intercambiar votos, besé a mi novia, luego ella besó y abrazó a su padre. Todos nos dirigimos a la siguiente sala para charlar un poco y disfrutar del pastel y el ponche proporcionados por el director. Brad y Lisa se acercaron a su padre y lo abrazaron efusivamente. Era la primera vez en casi 15 años que hablaban con él. Se derramaron lágrimas tanto de felicidad como de arrepentimiento. Sabiendo que su padre estaba terminalmente enfermo, querían mostrarle que aún les importaba. Durante la ceremonia, Amy tomó fotos de Angie y de mí, así como de Dave y sus 3 hijos. Logró capturar lágrimas, abrazos e incluso risas durante este breve tiempo que pasamos juntos. Después de la ceremonia, Amy y su esposo llevaron las fotos a un centro de revelado fotográfico de 24 horas para su desarrollo y ampliación. Nos despedimos de Dave y del director, expresando nuestra gratitud por hacer realidad el sueño de Angie. Al salir, vimos que Brad y Lisa aún estaban hablando con su padre. La escena era realmente hermosa. Cuando regresamos a la ciudad y nos dirigimos a la recepción, fuimos recibidos por todos los invitados. Kyle y Caleb fueron los primeros en saludarnos. Su emoción era obvia cuando saltaron y nos abrazaron. Al entrar en el salón, fuimos recibidos con vítores. Las lágrimas llenaron los ojos de mis padres, y lo mismo podía decirse de casi todos los que nos abrazaron. Entre la multitud, muchos de los amigos de Angie nos saludaron calurosamente, incluida Mary, que se acercó para darnos un fuerte abrazo. 30 minutos después, Amy llegó con las fotos en sus manos. Decidió ampliar algunas de las imágenes antes de esparcirlas sobre la mesa para que todos las vieran. Luego, Brad y Lisa vinieron a la casa a recoger a sus familias. Brad vino con su esposa y 2 hijos, y Lisa vino con su esposo y 3 hijos. Cuando ambas familias se acercaron a la foto de Dave, explicaron a los niños que era su abuelo. Amy les informó que había tomado 4 juegos de fotografías y que después de la recepción, cada familia podría llevarse un juego a casa. Había bebidas para Brad y Lisa, para Angie y para mí, y por supuesto para Amy. No pude evitar admirar lo increíble que se veía Angie con su vestido de novia. Si tuviera alas, se parecería a un ángel enviado desde arriba. Era la mujer más hermosa que había visto, y era mi esposa. Estoy seguro de que muchos hombres sienten lo mismo por sus esposas. Bailamos, cantamos y bailamos más. Los vasos chocaban y nuestros labios se unían durante toda la noche. Mis colegas en el trabajo me dijeron lo afortunado que soy de tener una esposa tan maravillosa. Créeme, no necesitaba que me lo mencionaran. Entendí perfectamente el significado del anillo y tenía la intención de mantenerlo seguro para siempre. Deb y Pat estuvieron ausentes en nuestra boda, pero fue intencional. Era el día especial de Angie, y no quería que nada la distrajera, viendo cómo caminaba por el pasillo con su padre, viendo cómo sus hermanos se reconciliaban con su padre, viendo cómo nuestra familia se reunía. Este momento está grabado para siempre en mi memoria. Avancemos 6 meses hasta hoy. Debbie y Pat se casaron recientemente, y me alivia saber que Debbie está haciendo esfuerzos sinceros para cambiar su vida. Pero recientemente, resultó que Deb sigue encontrándose con Sandy y Bob para sus placeres íntimos. También la infectaron con enfermedades venéreas. No sé exactamente con qué se infectó Deb, y no quiero saberlo. Solo me preocupaba la salud de mis hijos, y por eso fui a la corte para solicitar la custodia completa, que pronto fue aprobada. Mis hijos me aseguran que Pat los trata bien, pero su madre ha arruinado todo de nuevo.
Tuve la suerte de ser transferido al turno diurno en el trabajo, lo que me permitió pasar más tiempo con los niños y con Angie. Cada noche, nuestra felicidad se fortalecía después de la noticia del embarazo de Angie. Lamentablemente, 3 meses después de nuestra boda, Dave Killer falleció. Los niños intentaron visitarlo regularmente hasta los últimos días de su vida. Fue un momento oscuro, pero nos consolamos al saber que tuvimos la oportunidad de compartir la noticia del embarazo de Angie con él antes de que falleciera. Le informamos que esperábamos un niño y planeamos llamarlo David Raymond. Esta noticia hizo sonreír a Dave. Reflexionando sobre mis experiencias pasadas, desde mi esposa infiel hasta la prisión, conocer y casarme con el amor de mi vida, ahora estoy comenzando un nuevo camino como padre nuevamente. Cada día, agradezco a Dios por las bendiciones en mi vida, especialmente por darme a Angie y a mí otra oportunidad de ser felices. Pero, desafortunadamente, no les di a mis hijos una madre normal y decente, quienes están decepcionados con Deb. A veces me pregunto si ella lamenta haber arruinado completamente su vida, y entiendo que no